viaje y todo eso era como más complicado. Ahora es como más fácil qué sé yo, el ping-pong de preguntas y respuestas puede ser como más, pues mejor, ¿verdad? Bueno, Laura, ya tenemos una primera pregunta y les voy a pedir que o levanten la mano o lo vayan poniendo en el chat. Ya tenemos una que es Mirta, Mirta quiere hacer una pregunta. Dale. Hola Laura, buenas tardes. Bueno, Son varias las preguntas que te quiero hacer. sí. A ver, yo quiero saber cómo vive Nicaragua hoy, si tienen algún tipo de bloqueo, si tienen necesidades como pasa con Venezuela o como pasa con Cuba, y qué tipo de gobierno tienen. Bueno, no tenemos ningún tipo de restricción, nosotros no tenemos un bloqueo para nada. Se sigue comercializando con todo el mundo igual, no hay ningún tipo de restricciones. Por más que el imperio quiera poner restricciones para los comandantes o para la gente que tiene poder dentro de la revolución, no lo han logrado porque no es posible, ¿verdad? Nosotros, bueno, les pueden poner una restrictiva, qué sé yo, para entrar a Estados Unidos o para tener cuentas. A la policía la bloquearon, sí, tuvimos un problema con la gasolina. La gasolina, hay unos convenios con Venezuela, había convenios con Venezuela para traer gasolina y era como, se podía manejar más barata y no depender tanto de los aumentos a nivel internacional y eso, pero con las restricciones que hubieron, tuvimos que dejar de traer gasolina y entonces empezamos a funcionar con las gasolinas, qué sé yo, la Shell y todas las marcas internacionales. Y bueno, y ahí tuvimos un problema de alza de gasolina, pero de todas maneras se ha podido controlar, no ha habido tanta inflación a pesar de la subida de gasolina y eso, entonces hemos mantenido los precios en el supermercado, no ha aumentado mucho. Ha variado sí un poquito, pero no ha aumentado mucho, no nos afectó, digamos, tanto. Y el gobierno que tenemos es un gobierno democrático, como el argentino, como cualquiera para traer gasolina. Un gobierno democrático dentro de una democracia burguesa, se podía manejar más barata, bueno, rigen las leyes de una votación y depender tanto bueno, de los aumentos tenés el 51 y eso, pero con las restricciones que tuvieron, si no, si sacás el 30% de la gasolina, entonces empezamos a funcionar con las gasolinas, Pero digamos, todas las marcas internacionales, y bueno, y ahí tuvimos siempre por la urna, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, ganó legítimamente, por supuesto. De todas maneras se ha podido controlar, no ha habido tanta inflación a pesar de la subida de gasolina y eso, entonces hemos mantenido los precios al mercado, no ha aumentado. Ha variado, sí, un poquito. Los contrarrevolucionarios, sí, está bien que fueron apoyados por Estados Unidos, pero ¿en qué momento hay una separación? ¿A qué se debe? ¿Cuáles fueron las diferencias para que se armara esta contrarrevolución y esta gente se separara del Frente Sandinista? A ver, hay como varias partes en eso, ¿verdad? Por un lado, la contrarrevolución en los 80 se arma con la gente que era de la Guardia. Que fue atacar lugares claves como refinerías, como en ese momento donde se levantaba la producción, porque era en la zona de la montaña. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una UPE que le llamaban, que era una unidad de productiva,
como por ejemplo una finca cafetalera, ¿verdad? Que eran estatizadas, porque se estatizaron muchas fincas cafetaleras de los somocistas que salieron huyendo para Miami, eso se estatizó. Y se llegó a trabajar, se levantaba la producción, se trabajaba y se vendía el café o lo que fuera que vayas a producir, ¿verdad? Entonces ellos atacaban, mataban a la gente, quemaban las UPEs, que se llamaban, bueno, había muchísimos problemas de ese estilo. El sandinismo se separa, digamos, cierta gente del sandinismo se separa en el 90. Esto, Después perdón, de las Laura, elecciones. un paréntesis. Esto, Mirta, es muy importante Sí. entender. Digamos, la contra no tiene nada que ver con la ruptura del frente. La Nada, contra nada, fue absolutamente. gente de derecha, mercenarios de derecha financiados por Reagan en los años 80. Y después Perfecto. la división del frente fue otra cosa, fue después de la derrota electoral. Hoy, Sí. ya después de 20 o 30 años, sí, muchos de esos sandinistas díscolos, digamos, sí están juntos con algunos que estaban en la contra, que eso es lo más lamentable, ¿no es cierto? Así Pero es, en ese momento fueron dos momentos distintos. Ya me exactamente. quedó clarísimo. Y ahora viene la última pregunta. Discúlpame, pero la No, verdad que sí. tranquilo. Yo hace un tiempo largo, debe ser como 2 o 3 años, en Telesur, lo vi a Ortega en una entrevista que le hizo Jorge Gestoso, y donde él hablaba de que era inminente, que ya estaba la firma con los capitales chinos para el nuevo canal. ¿Qué pasó con eso? Porque era Bueno, mira, realmente, sí, era una ¿por qué? una riqueza y era algo muy importante para Nicaragua eso. ¿Qué pasó? Sí, era una forma no solamente de salir momentáneamente de la crisis, sino que era una opción a largo plazo muy interesante, porque a diferencia de los acuerdos que se hicieron con Panamá, por ejemplo, ahora los acuerdos que había no era solamente con China, era con China, con Inglaterra, con Rusia, con varios países que querían integrar esto, que era el nuevo canal que se proponía pasar por aquí, ¿verdad? Claro. Se habló de varias rutas, se hizo varios estudios, se hicieron estudios de factibilidad. Este capital que venía y se hicieron estudios de factibilidad ¿cómo decir? Y los acuerdos eran que a medida que iba pasando el tiempo, esto era un contrato por 100 años, ¿verdad? Así Y es. a medida que pasaba el tiempo, íbamos a tener como, eh, a ver, pasados los 20 años, ya íbamos a tener alrededor de un 20% de las ganancias que se daban en ese canal. Y así sucesivamente a medida que iban pasando los años, ¿verdad? Después de 30 años íbamos a tener una participación del 30%, a nivel estatal te hablo, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a los 100 años. Pero no solamente iba a ser interesante el hecho de que se nacionalizara eso después de cierto tiempo, sino la cantidad de mano de obra que podía servir para los nicas, ¿verdad? Porque se iba a hacer el canal. Eso implicaba mano de obra, eso implicaba mover la economía, ¿verdad? Porque tenés que hacerlo con materiales de construcción, entonces se iba a traer materiales de construcción. Aparte de eso, y todos los negocios que se iban a gestar a partir de este canal, ¿verdad? Que sé yo, que la señora que les abastecía la comida, todo lo que implicaba el movimiento interesante. ¿Qué pasó con eso? Ahora está como suspendido en stand-by después del 2018, porque hubo un golpe de Estado. Claro, un intento de golpe. Trataron de hacer un intento de golpe y hubo muchas cosas que se frenaron. Dentro de las cosas que se frenaron,
también con un montón de limitantes que pusieron los gringos, también hubo un parate ahí, ¿no? O sea, los gringos establecieron en NICAR, que es unas restricciones para que los países comercialicen con Nicaragua y esas cosas. Pero eso está en stand-by, eso no Sí. se ha, no Además, se ha Laura, dejado, digamos. Laura, una cosa más que te agrego, digamos, algunas ONGs, esto es un tema un poco polémico, ¿no? Pero hay cierto ecologismo que muy exacerbado que termina siendo funcional a los grandes capitales, ¿no? Mira, yo Eso te voy a explicar. Lo que pasa es que muchas zonas, a ver, esto no es nuevo, lo del intento de hacer este canal viene incluso de la época de Bolaños y en la época del doctor Alemán. O sea, esto no es ahorita con el sandinismo, sino que estos capitales vienen intentando hacer este canal desde antes, ¿verdad? Entonces, los Chamorro, que son una de las familias más adineradas de este país, compraron muchas tierras de toda la costa atlántica donde va supuestamente a pasar el canal, ¿me entendés? Entonces, el Estado, claro, está comprando esos terrenos y ellos esperaban que sus tierras fueran las beneficiadas, las bendecidas, por decirlo de alguna manera, con esto del canal. Y bueno, y se les cae todo ese proyecto que era multimillonario, que ellos tenían como planeado también. Entonces, hay muchas aristas ahí que entran a tejerse, no solamente una cuestión ecologista. Estos grupos ecológicos son ficticios también, ¿me entendés? Hay muchos intereses ahí. Y esos grupos o sea, estos campesinos, entre comillas, que supuestamente se levantaron en 2018, no lo son tales, son empresarios también ellos, ¿me entendés? Que ahí tenían tierras, que ahí tenían intereses, muchas sí. cosas. Entonces, Laura, mucho Elda, se utilizó, ellos utilizaron todo eso, esa parte ecológica, digamos, para, para frenar cualquier tipo de intento claro. que hubiese. Gracias, Laura, Laura. Gracias. Elda quiere preguntarte, Elda, y después hay una pregunta escrita de Nora Freites. Sí, Dale, sí. Elda. Sí, yo primero decirte que siento una admiración por vos, Laura, porque desde chica, desde adolescente, eso de amar la revolución me fascinó cuando te escuchaba. Y en el secundario y seguir con este tema realmente me parece... sinceramente, una admiración. Y yo estaba leyendo no sé si es una revista feminista, en donde me parece que participaste vos con respecto a la ocupación de cargos de mujeres. O sea, por un lado decían como que no era feminista el gobierno de Ortega, o que le faltaba, y sin embargo otros le decían que sí, que había muchos cargos ocupados por mujeres. Me parece que estabas vos en esa revista, en esa entrevista, me parece. No sé, puede ser. Y bueno, eso puede, quería preguntarte cómo es el tema de las mujeres en este momento, como feministas, ¿no? O sea, un lugar o sea, superando con todas las leyes. Bueno, nosotros hemos tenido el tema de la ley del aborto y demás. No sé cómo está Nicaragua. Bueno,
El tema del feminismo en Nicaragua es bien jodido porque acá tenemos un atraso de 40 años en relación a lo que es Argentina, ¿me entendés? O sea, hay mucho machismo. Sin embargo, eh, todos los planes que se han hecho últimamente para apoyar a las mujeres campesinas o a las mujeres que tienen pocos recursos ha sido muy en función de empoderarlas económicamente, ¿verdad? Pero con hombres súper mega machistas tenés acá en este país, ¿me entendés? Entonces, bueno, por un lado lo de los cargos. Los cargos sí se ocupan 50 y 50. Hay muchas mujeres ministras, hay muchas mujeres en la legislatura y hay muchas mujeres que también son alcaldesas. Y si tenés al alcalde varón, siempre tenés una vicealcalde mujer, ¿no? O la participación, yo creo que es válida a pesar de todo, a pesar de los niveles que hay de machismo impresionantes. Creo que sí, eso es un pequeño avance, ¿verdad? Porque el hecho de ocupar un puesto, aunque tengas la influencia de un hombre encima tuyo, digamos así, en toma de decisiones a veces, pero sin embargo el hecho de que ya tengas un lugar ahí, un escaño, por decirlo de alguna manera, eso te permite a vos hacer un montón de participación de parte de la mujer, ¿verdad? Y por algo se empieza, creo yo, ¿verdad? Acá los grupos feministas están politizados. O sea, si yo peleo por los derechos de las mujeres, los peleo en el sandinismo, en el MRS, en el liberalismo, en cualquier fuerza política, porque los derechos de las mujeres son inalienables, por decirlo así, y abarca cualquier tipo, o sea, no te podés poner o posicionarte como feminista, a lo mejor a nivel personal, pero no a nivel de grupo, digamos, porque pasás a tener una presión ahí, ¿me entendés? Y a decir, sí, bueno, acá no hay libertad para las mujeres, acá no hay aborto terapéutico, no hay, bueno, un montón Sí, de sí, otras sí. cosas relacionadas a los derechos de las mujeres. Pero sin embargo, sí tenés un montón de otras leyes que sí protegen a las mujeres, como la ley 779, que es una ley que se elabora justamente para, bueno, acusar, por ejemplo, a los padres que abandonan a las mujeres, ponerle una demanda para que paguen la pensión alimenticia, si no vas preso. Hay un montón de leyes que se han creado últimamente que apoyan a las mujeres, ¿verdad? Yo esto Sí. de los proyectos económicos, hay uno que se llama Usura Cero, que es dar préstamos a las mujeres para desarrollar proyectos, eh, qué sé yo, poner una panadería, bueno, vos sabés que es un país chiquito, entonces los proyectos Claro. van hacia esas cosas, de que puedan ser, ya no de discutir que si las mujeres siempre en la parte privada y no en la parte pública y todo eso, sino que, eh, a ver, proyectos también hay de costura, hay proyectos para poner una venta de algo, y entonces se las financia a las mujeres y generalmente son préstamos hacia mujeres. Y por otro lado tenés el usura cero, el usura cero es ese, y el otro es hambre cero, que a esas pequeñas familias que tienen un terrenito chiquito, aunque sea de, qué sé yo, en el campo de una manzana, se les otorgaba chanchos y gallinas y una vaca y se les daba para sembrar, y las mujeres son las que responden por ese préstamo después con gallinas y con, si te dan 2 cerdos, pues las crías de los cerdos son para otras mujeres posteriormente, ¿verdad? Para que ya tengan su seguridad alimentaria, que eso es un poco lo que se trataba con ese hambre cero, bueno. ¿verdad? Cubrir esa parte.
Que es difícil, que es machista, Nicaragua es recontra machista, ¿me entendés? Es difícil incluso abrirte campo. Las feministas responden a una fuerza política opositora, entonces todo lo que se diga desde el Laura, feminismo va a ser en contra de Daniel o en Laura, contra del proyecto. se está por cortar, en 20 segundos se corta y volvemos a entrar en el mismo link, volvemos a entrar y la seguimos. Hay dos preguntas por escrito Gracias. de Nora y de Ana, pero en cualquier momento se corta, ya se corta. Bueno. Volvemos a entrar todos. Ok, ok. Dale, dale. Qué complejo esto del Zoom. Mariano, lo que Sí. cuenta Laura me hace acordar mucho al gobierno del Frente en Uruguay. Es muy del mismo Sí. estilo. Sí, 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 sí. Vos sabés que... Sí, incluso Los pueden Zoom entrar para anteriores ver también las están. otras cosas, ¿no, Aníbal? Que tenemos ahí. Tenemos un montón de cosas. Bueno, está bien. Ah, y ¿saben una cosa? Nora, está Nora y está Ana. Sí, Ana está. Ana, por favor, volvé a preguntar, a hacer la pregunta, porque al ser una nueva sesión se borró la pregunta que habías hecho por escrito, pero volví a escribirla, por favor. Una cosa más es que los organismos internacionales colocan a Nicaragua como uno de los países del mundo con más participación de mujeres en cargos gubernamentales. Eso, como dice Laura, por lo menos un pasito, ¿no? Está bien, sigue habiendo mucho machismo, pero en cargos de gobierno está bastante mejor que muchos países del supuesto primer mundo, ¿no? Mucho mejor, por ejemplo, que Estados Unidos, mucho mejor. Pero bueno, Ana había preguntado sobre la situación en la vida cotidiana. Creo que era eso, Ana, ¿no es cierto? ¿O querés decirlo? No sé si te animás a decirlo. Yo, no sé si a mí te referís. Sí, Ana. Ana Costa. Sí. Yo quiero saber, preguntarle a Laura, que me encanta todo su aporte, ¿cómo sigue este proceso revolucionario? Como ella dijo, es una revolución burguesa o algo así, se expresó después de Daniel. ¿Cómo sigue este proceso sandinista? Que supongo que no sé hasta cuándo gobierna Daniel, y después cómo sigue esto en Nicaragua. Esa es mi pregunta. Gracias. Laura, tenés que abrir el micrófono, Laura. Abajo a la izquierda. Ok, ya está, ya está. Ahora sí, es que recién tampoco te escuché un poco, no sé por qué, pero ya sé, ahora ya. Mira, no dije que era una revolución burguesa, dije que había una democracia burguesa, que es distinto. Democracia burguesa. ¿Verdad? Es distinto. ¿Por qué me refiero que es una democracia burguesa? Porque es se juegan las cartas
como es en cualquier parte, ¿me entendés? O sea, estás dentro de una estructura en la cual vos tenés que votar y bueno, así es, ¿verdad? Eh, ¿Cómo sigue? Bueno, Daniel va a estar hasta que lo decida la gente. La gente lo va a votar, es su líder máximo y la gente decide si quiere que esté Daniel ahí o no. Eh, Tiene mucho apoyo de la gente porque la gente, claro, está viendo las cosas que hace Daniel, ¿no? O sea, ve que ha habido la construcción de 17 hospitales, tiene las carreteras, las mejores carreteras de Centroamérica, ha llegado con luz a alrededor de un 98% del territorio, cuando no había luz en muchas partes de Nicaragua. Ha Laura, llegado, Laura, sí, un segundito, por favor, silencien los micrófonos porque se acopla o hay algún ruido. Eso, muchas gracias. Y este año hay elecciones, ¿no es cierto, Laura? sí, este año hay elecciones el día para noviembre, para los principios de noviembre están las elecciones, sí. La derecha, digamos así, tiene mucho lío, ellos, acá es como que, ay, todos quieren ser presidente, ¿verdad? Entonces, el Félix Madariaga, que es parte de la oposición, quiere ser presidente, otro que tuvo una preponderancia, en algún momento fue sandinista y ahora no, que se llama Miguel Mora, que era un comunicador social, también quiere ser presidente la hija de la Violeta, quiere ser presidente su primo, que se llama Juan Sebastián Chamorro, todo el mundo quiere ser presidente. El gordo man, le digo yo, a Alemán, también quiere ser presidente. O sea, tienen un lío para definir quién quiere o quién va a poder ser presidente, porque además ellos no han hecho un trabajo político, no han juntado firmas para poder tener una casilla electoral, sino que tienen casillas electorales los partidos, el Partido Conservador, el Partido Liberal Independiente y el Partido Liberal Constitucionalista, o sea, son un nido de ratas allá adentro. Tienen un lío ellos y entonces, bueno, hasta que no se pongan de acuerdo y no ver qué panorama y eso, no te escucho. Perdón, ahora sí. Un poquito interpretando la pregunta de Ana, me parece que ella quiere saber, esta vez se vuelve a presentar Daniel, pero bueno, hay un Sí. reloj biológico. En algún momento tiene que haber una sucesión. ¿Qué pasa con la revolución después de Daniel? Pues no sé, gran incógnita que tenemos todos, ¿verdad? Yo creo que eh, líderes se están formando todos los días, ¿verdad? Creo que ahora con esto que pasó en el 2018 ha vuelto a tener mucha preponderancia todo lo que es el sandinismo histórico y hay muchos líderes que han estado ahí como, no sé si llamarlo relegados, pero sí en silencio, que ahora están teniendo mayor fuerza política, ¿verdad? Y puede ser, no sé qué va a pasar, la verdad, no sé. Yo estoy preocupada por ese lado porque sí, está jodido. Pero bueno, sí, claro, en algún momento se va a morir. Laura, Entonces, hay sí. dos preguntas que te las puedo leer seguidas, de Nora Freites y de Leo Acuña desde Calamuchita, desde el Valle de Sí, Calamuchita. Nora Freites dice, buenas noches, buenas tardes a todos. Laura, quería saber cómo es la calidad de vida en ¿cómo? cuanto, cómo es la calidad de vida en general de la población en cuanto a salud, niveles de alfabetismo, cómo vive en general el pueblo. Y Leo también pregunta por la educación y la cultura. Bueno, cuando el Frente asumió en el 2007, había mucha carencia de
maestros preparados. Entonces, una de las cosas principales que se ha dedicado a hacer es a profesionalizar a estos maestros empíricos. Entonces eso ha mejorado un poco las condiciones, digamos, de la calidad de la educación. Bueno, la cuestión de las escuelas y también ha mejorado la infraestructura, digamos así, porque estaban en muy malas condiciones las infraestructuras de las escuelas. Entonces eso ha mejorado, yo creo que vamos mucho mejor que antes, ahora hay mayor incorporación, incluso ya no hay más deserción escolar, porque también se garantiza la escolaridad, digamos así, con la merienda escolar que se llama, o sea, se da al principio de año a las personas necesitadas, se les da cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, los zapatos para el colegio y además se les otorga el vaso de leche que se llama o la merienda escolar, entonces todos los chavalitos pueden desayunar y pues porque eso te garantiza, porque si tenés nutrición desnutridos, o sea, el aprendizaje es menor y la capacidad del niño para aprender es menor. Entonces también se ha trabajado mucho en desnutrición infantil, Claro. en cubrir eso, ¿no? En tratar de mejorar esa situación, porque es de las cosas principales, ¿no? Que tenés que garantizar para que este niñito pueda ir al colegio, ¿verdad? Esto que dice Laura, la verdad pareciera, en Argentina quizás no es tan llamativo, pero en Honduras, en El Salvador, en la misma Costa Rica, que es un país más rico, es inexistente, digamos. No hay ningún tipo de contención social. Esto es muy importante. Lo que está contando Laura es fundamental para entender. Le quería dar a Darío, que quiere hacerte una pregunta, Laura. Sí, claro que sí, sí, sí. Darío. Bueno, gracias. Laura, quería preguntarte que nos comentaras algo acerca del panorama y el rol que juegan los medios de información en Nicaragua, porque en Argentina estamos viendo y padeciendo el rol de algunos medios hegemónicos que nos pintan una realidad y que realmente es una batalla cultural tremenda para poder estar sabiendo lo que realmente pasa y lo que realmente le debería importar al pueblo. Entonces, me gustaría que comentaras algo acerca del rol de los medios y cómo por ahí, a través de ese rol, se pueden filtrar presiones desestabilizadoras, ¿no es cierto?, del propio gobierno. Gracias. Es igual que en Argentina. Tenés un grupo de medios de oposición en los cuales todos los días se miente, todos los días se dice sí, porque el régimen, porque la represión, y vos decís, ¿qué represión? Vos ves las discotecas, a mí me molesta muchísimo porque vos ves las discotecas llenas de gente, ¿verdad? Y el lunes te dicen, ay, sí, porque la represión en Nicaragua, y vos decís, pero si tuviste fiesta todo el fin de semana, ¿de qué represión me estás hablando? ¿Me entendés? Y eso es constantemente, los medios de comunicación es una cosa constante en contra de Daniel, cualquier cosa, cualquier pretexto es en contra de Daniel. Mira, para el 2018, para la desestabilización que hubo, la oposición pagó a muchos que eran pandilleros, a muchos delincuentes para que hicieran cosas y para que quemaron alrededor de 36 ambulancias en el 2018, querían quemar los hospitales nuevos que se han hecho, hicieron tranques en las ciudades, entonces no te dejaban pasar, y si te dejaban pasar te pedían plata,
y si te veían que tenías una bandera sandinista, por ejemplo, o si ya te habían circulado en las redes sociales, porque eso pasó. A mí me circularon en las redes sociales, me amenazaron de muerte en el intento de golpe que hubo. Y entonces, todo eso, a todos los que metieron presos, porque metieron presos a muchos de esos que estuvieron matando gente, quemaban gente, violaban en los tranques, o sea, hubo, y se los metió presos, y se los llama presos políticos. ¿No? Y entonces joden con la onda de los presos políticos, sí, porque qué barbaridad, nuestros presos políticos, en qué condiciones están. Y vos ves que los presos políticos, de políticos no tienen nada, y por otro lado, porque son una sarta delincuentes, y por otro lado, salen gorditos, bien alimentados, entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y ahí no decís que lo tienen ahí en unas mazmorras, golpeados y qué sé yo, y vinieron los derechos humanos, vieron a los presos también, no tienen ningún golpe de ningún tipo, pero bueno, la manipulación mediática es tal, ¿no? Es durísimo. Y los bots que hay, un montón de bots para las redes sociales, qué sé yo, habían puesto, incluso en la Universidad Centroamericana se hablaba de que el equipo de bot estaban ahí metidos de la oposición para crear todo el tiempo noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas. Claro, serían como los trolls. Claro, los trolls son los bots acá. Sí, los Laura, tengo dos preguntas. Una de Raúl que dice, ¿la conducción del frente o solo conduce Daniel? Y en alguno de sus cuadros puede estar el sucesor. Y la otra pregunta de Eli. Espérame, volvémela a hacer. ¿La conducción del frente sigue siendo colegiada o solo conduce Daniel? Y en alguno de sus cuadros puede estar el sucesor, dice Raúl. Y Eli te pregunta cuál es la situación actual de los pueblos originarios y sus derechos, ¿no? Bueno, no es colegiada, pero sí se toman las decisiones dentro del partido. Es que una cosa es Daniel como presidente y otra cosa es como conductor del Frente Sandinista, ¿verdad? El Frente Sandinista tiene sus líderes comunitarios, tiene su gente, obviamente que hay un lineamiento general, ¿verdad?, que se acata y se transmite, pero cada persona, cada liderazgo es personal y único, ¿me entendés? Dentro de cada comunidad o de cada lugar, a veces la cagan, ¿no? Porque así es, hay veces que no, que los líderes comunitarios son muy buenos, ¿no? O sea, es variado, pero sí hay un lineamiento general, hay congresos que se hacen del Frente Sandinista donde se toman las decisiones, ¿verdad? Porque ahí se invita al Congreso del Frente, se realiza una vez al año el Congreso, y ahí también se toman decisiones para ver cómo se continúan muchas cosas, ¿verdad? El pueblo sandinista es obediente, sinceramente es alineado, ¿me entendés? Hay una alineación partidaria que no es que no se discuten las orientaciones que se dan, pero sí se tiene confianza en que el líder, si se decidió eso, es porque es correcto, porque se debe hacer. Porque muchas veces no podemos ver las cosas así como equivocadas, ¿no? Ay, no, pero se está equivocando, ¿cómo va a hacer esto? Y al final hay muchas cosas que uno no sabe y que se tejen allá arriba, ¿verdad? Que uno no sabe y que por algo se toman las decisiones que se están tomando en ese momento, ¿me entendés? Y eso es un poco lo que la gente sabe o tiene confianza plena en su dirigencia, ¿me entendés? En ese sentido es bien alineado el frente.
Y bueno, y hay mucho respeto, mucho respeto, y mucho lo que te hablaba el otro día de la recuperación de la memoria, ¿no? Entonces el trabajo con la gente de ponerle a un barrio de donde murió el muchacho, viste el nombre de la calle del muchacho que murió, es traer, ¿no? Una memoria de los héroes y mártires, y mucho respeto hay hacia los héroes y mártires. Entonces, bueno, o sea, la revolución ha costado sangre, y la gente no está dispuesta a perderla, porque ha costado sangre. Sangre de los vecinos, de los amigos, de los parientes, de todo el mundo. Claro. Otra cosa... ¿Qué otra cosa me estaba preguntando? Eli preguntaba sobre la situación de los pueblos originarios. Yo, sí. digamos, agregaría sobre todo de los misquitos, ¿no? Que son tan distintos, no solo los misquitos, sino los garúfanas. Mirá, hay muchos pueblos originarios, no solo los misquitos. Los misquitos es una pero quizás sea la zona más distinta, ¿no es cierto? De hecho, son dos zonas autónomas que tienen autonomía dentro del sistema político. Hay dos regiones autónomas que pertenecen a la costa atlántica. No solo los pueblos originarios, sino también los afro-nicaragüenses, que incluso tienen una cultura distinta, hablan inglés, etcétera, etcétera. ¿Cómo están hoy en cuanto a sus derechos y todo eso? Ellos tienen un partido político que se llama Yatama, y que a veces es aliado al frente, a veces no, pero bueno, ellos tienen sus decisiones allá en la costa, ellos toman sus decisiones, tienen como su forma de gobierno también muy especial de la costa. Hay una autonomía de la costa atlántica, y hay mucho respeto hacia esa autonomía porque les ha costado mucho a esos pueblos. Son pueblos originarios también, porque sí, llegaron los negros, pero se mezclaron, viste, mucho con los indígenas nicaragüenses. A diferencia de Haití, no los mataron a los indígenas. Entonces están los mayagnas, bueno, hay algunos garífonas también, hay un montón de etnias distintas en la costa bueno, que han ido. Hay una parte en la región norte y hay otra parte en la sur, y son diferentes, ¿no? Son distintos. Pero también hay indígenas, qué sé yo, toda la parte cultural de la parte del Pacífico, que estos se han mezclado más, ¿viste? Pero sí se conservan mucho con todas las tradiciones. Acá, mira, Nicaragua es uno de los países centroamericanos donde se conservan más las tradiciones de la Purísima. Bueno, la Purísima es a nivel nacional, es el Día de la Virgen, por ejemplo, y se celebra el 8 de diciembre. La gente hace altares en la calle y entrega cosas. Entonces vos vas a cantarle a la Virgen y te regalan cosas. Entonces vas peregrinando de altar en altar en toda la ciudad. Vieras qué impresionante. En León es como más fuerte la Purísima, pero así vos vas casa por casa cantándole a la Virgen y te dan un regalito, y te dan un regalito. Y los chicos juntan las bolsas enormes de cosas. Hay, qué sé yo, mucho rescate de los bailes tradicionales, de las comidas tradicionales. Ahora desde el Ministerio de Cultura se está queriendo hacer eso, ¿no? Rescatar las comidas tradicionales. Entonces cada provincia festeja el día y es la fiesta específica, o del maíz, la fiesta de, qué sé yo, de la ciudad de las flores en Granada. Bueno, hay sin número de cosas en Boaco y Chontales, que es una zona de ganadera, entonces hay mucho leche, muchos productos bonitos eso. Laura, Leo te pregunta, ¿cuál es la realidad en general de las islas del Gran Lago de Nicaragua? Digamos, las distintas islas donde estaban Solentiname también, ¿no? Las islas, a ver, espérame que le estaba pasando. No sé, Leo, ¿querés abrir el micrófono y especificar un poquito qué quieres preguntar? Hola, gente, ¿cómo les va? Buenas noches.
Hola. Sí, mi pregunta iba en realidad como parte de la zona rural. Tengo entendido que, digamos, que en las islas, a donde están los volcanes, ahí tenía gente conocida que ha vivido ahí y digamos que estaba como que veían como mucho atraso en la cuestión cultural, en la cuestión de educación, hace unos 5 o 6 años atrás. Quería saber cómo es en la actualidad. Pero Eh, capaz que sean islas del lago de Managua, no del Gran Lago de Nicaragua. Ah, no, puede ser. no, Ah, están los no, a ver, volcanes. espera, no, a ver. La isla de Ometepe, por ejemplo, que es una isla de la isla más grande que está en el Gran Lago, es turística 100% la isla de Ometepe y ahora se ha abierto, bueno, se han construido carreteras en toda la isla, vos le das vuelta de isla en carreteras, antes no tenía carreteras. Ahora hay todo un proyecto de paneles solares para que la isla tenga su propia electricidad y no esté igual que la isla, que una isla que está en el Atlántico que se llama Corn Island y Little Corn Island, que son dos islas que están ahí cerquitas de Bluefields. Y entonces, esos son proyectos que han tenido ahora desarrollo de paneles solares para que esas islas produzcan su propia luz. Antes no había luz. Sí, ha habido mucho desarrollo en ese sentido. Sí. Ujú. ¿Aló? Sí, 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 sí. Ah, Perfecto. Sí, Bluefields es como la capital de la zona de la costa atlántica, de la costa Caribe, de la donde parte están. sur, Caribe, pero también está Bilwi. Bilwi y Bluefield son las dos, o Puerto Cabeza. Bilwi es Puerto Cabeza, solo que Bilwi es el nombre originario, entonces se le llama Bilwi. Bilwi y Bluefield son las ciudades más importantes de la costa. Una está en el norte y otra está en el sur. Todo eso De, para que se ubiquen, es lo que hablamos el otro día, por supuesto, medio abuelo de pájaro, de la influencia de los ingleses, esa disputa que hubo en la época colonial entre el Imperio Británico y el Imperio Español, ¿no es cierto? Cómo le fueron sacando algunas islas, como Jamaica principalmente, pero también San Andrés, también Providencia, islas que hoy, después de 200, 300 años, están disputando Nicaragua y Colombia, ¿no es cierto? Por otro motivo, no importa, no nos vamos a meter en ese lío, pero son islas que culturalmente tienen una historia más relacionada con los ingleses, con los piratas y todo eso, y también en la costa. Y por eso Laura habla de Bluefields y de todos esos lugares que tienen una religión vinculada al reggae, en lo cultural al reggae, en lo musical al calipso y también a los garífuna y a la cuestión del inglés, ¿no es cierto? Y también mucha más presencia afro que en el resto de Nicaragua. Es como otro país, es distinto culturalmente, ¿no? sí, es muy distinto, completamente, sí. Y allá están los moravos, que los moravos es una religión, la religión morava, que tiene sus iglesias y todo, son como protestantes, son una mezcla rara ahí, medios protestantes son, Uh-huh. ¿no? O sea, se Sí, ponen sí, sí. todos unos trajes Justamente, Laura, justamente lilas, hablando de lindos. protestantes, que justo estás hablando de los protestantes, Darío te pregunta si ha habido un avance de la iglesia evangélica en el país, si tiene una presencia Sí, importante. sí, tienen Y, una presencia muy fuerte los sí, no, evangélicos. y Darío pregunta si se ha incorporado alguna corriente política. En los evangélicos. Sí. Los evangélicos se han mantenido ahí, son como medio raros, ¿verdad? Porque por un lado es la bandera israelí, Israel y como, qué sé yo, ¿verdad? Pero ellos no se han metido mucho en política, más sí los católicos que han puesto un posicionamiento hacia, hacia la oposición. Entonces la cúpula de la iglesia está con la oposición y sí tiene un planteamiento político que hay veces que decís, bueno, ¿y este cura por qué no se dedica a ser, qué sé yo, dirigente político y se quita la sotana? Porque es como muy hipócrita, ¿verdad?
pero muchos curas. Entonces, lo que ha sentido el pueblo sandinista con esa situación es que ha habido mucha, ¿cómo decir? Mucho irrespeto para esos sandinistas que son católicos a ultranza y que son agredidos en la iglesia, ¿no? Y no son bienvenidos. Y bueno, entonces hay curas que son sandinistas y entonces la gente sandinista se congrega en esas iglesias específicas que sí son sandinistas, ¿viste? Mirá vos, qué interesante eso, ¿no? Sí. Cómo se politiza Entonces, la religión, ¿no? se politiza terrible. Acá está súper politizada la religión, pero súper politizada. Y los curas han hecho un trabajo tan feo, tan feo. Incluso uno de los curas, o sea, hubo una participación en el intento de golpe en la cual la iglesia quiso mediar, pero dentro de las solicitudes de la mediación, la iglesia le pedía la renuncia a Daniel. Y vos decís, espérate, ¿estás de mediador o qué onda? ¿Me entendés? O sea, era una manipulación de la información, de lo que se decía en las misas, era terrible, y siempre fue muy politizada acá, la iglesia tomó partido todo el tiempo, siempre, siempre, siempre ha tomado, y bueno, y en la época de la Claro. Guardia, como se hizo en la época de los milicos, iban a santificar, ¿verdad?, a los presos que estaban ahí mientras los torturaban, y bueno, la iglesia estaba ahí, pobrecito, bueno, te vas al cielo, hijo, confesá, ¿me entendés? Ese papel hizo la Claro. iglesia católica siempre. Los evangélicos no hay un posicionamiento realmente, y son fuertes, los Osana, por ejemplo, Osana, no sé si sabés, los conocés. Bueno, No. los Hosanas son unos evangélicos que tienen un poder fuerte acá y hay muchos evangélicos, la verdad. Lo que Hay pasa mucha es que gente hay, que puede ser católica y que se fue para el evangelismo, porque claro. creo que, a ver, creo que los evangélicos te dan una esperanza acá en la tierra y el catolicismo te dice, bueno, todos van a ocupar el reino de Dios, entonces espérate hasta morirte, ¿viste? Entonces creo que la gente, como ha buscado soluciones inmediatas los evangélicos se la dan, entonces van buscando otra cosa. Especialmente, por ejemplo, qué sé yo, en una familia tenés un alcohólico y entonces acércate a Dios y van y te adoctrinan y entonces muchos ex borrachos se han vuelto evangélicos. Hay que entender que en Centroamérica el tema de la religión está permanentemente presente, ¿no? Quizá en Argentina nos cueste entender eso porque en las últimas décadas se ha perdido mucho, pero quizás ahora se está recuperando de distintas maneras. Bueno, va a ser, eso de hecho va a ser motivo de otro curso, pero en Centroamérica es permanentemente presente. Yo me Yo te acuerdo doy un que ejemplo. estuve... Ajá. Sí, no, Te no, doy un digo... ejemplo, Sí, te doy un dale. ejemplo. Mira, yo tenía una compañera de trabajo que eran súper sandinistas, ¿verdad? Y me decían, ¿cómo puede ser que seas atea? Y bueno, loca, yo no creo en Dios. ¿Cómo puede ser? Dice, si yo cada vez que me levanto de la cama, yo le pido a Dios por el día y yo no puedo de salir de mi casa sin hablar con Dios y decirle, bueno, mi día, espero que sea así, asá, asá, asá. ¿Cómo puede ser? Y sos buena gente, me decían. ¿Ves qué lindo? Dice, sos una atea buena gente, qué raro. Y Por entonces me ejemplo, hablaba, Daniel Ortega, Daniel y Humberto son muy, y Rosario son muy, muy muy católicos. católico, muy Tomás católico. Borges, sin ser tan católico, siendo mucho más marxista, también en cada discurso, yo estuve leyendo, releyendo los discursos de Tomás Borges, y es impresionante la alusión permanente a la fe. Él, de hecho, permanentemente dice que lo que la revolución sandinista le devolvió al pueblo de Nicaragua fue la fe, pero no solamente la fe en Dios, o sí, la fe en Dios a través de tener la fe en sí mismo, en el propio pueblo. Es una visión
política, profundamente política, pero también profundamente religiosa, ¿no? A pesar de venir de Tomás, que no era tan católico como Daniel. Yo en el 2009 estuve en Nicaragua siguiéndolo a Mel Zelaya, el presidente de Honduras que había sido derrocado por un golpe parlamentario y que estaba en Nicaragua, en el norte de Nicaragua, tratando de volver a su país, ¿no es cierto? En Ocotal, en esa zona de Ocotal. Y le pude hacer una entrevista, estuve con él y con Nicolás Maduro, que en ese momento era canciller de Chávez, y estuvimos los tres, hicimos una entrevista y yo le preguntaba a Zelaya cómo él, que era un empresario burgués de las familias más ricas de Honduras, se había vuelto un líder popular y realmente progresista, ¿no? Y me sorprendió la respuesta, porque él lo que me dijo es, un día Dios me hizo ver que yo estaba equivocado y que no podía seguir explotando a mi pueblo. Esa fue la respuesta, no fue una respuesta política ni ideológica. Él apeló a Dios para decirme. Y estamos hablando de un tipo que se la jugó por su pueblo, ¿no? Entonces es impresionante cómo la cuestión religiosa y Dios está permanentemente en la política, para un lado y para el otro, ¿eh? Todo el tiempo, es impresionante. Yo sinceramente no me gusta nada eso, ¿verdad? Pero bueno, no podés obviar, no podés dejar, si vas a tomar decisiones políticas, lo que sea, incluso de políticas públicas, no podés obviar esa parte de la religiosidad que tiene la gente, no la podés obviar. Y eso, claro, claro, y muchos hay que países respetarla también, ¿no, Laura? Laura, y hay que respetarla también porque es muy profunda y digamos, tampoco podemos ir como con una soberbia, decir, ustedes son unos boludos porque creen en Dios, ¿no es cierto? No, por supuesto, así es, lamentablemente así, sí. Aunque lleve atraso, aunque traiga atraso todo eso, ¿verdad? Porque yo soy marxista y creo que es el opio de los pueblos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se Bueno, trabajará chicas de... y chicos, quedan 4 minutos, Ahí 20 yo he segundos. visto otras, ahí como que hay preguntas, pero yo no las puedo Dale, leer, léelas ¿no? y contestate. ¿Te las leo o las lees vos? Ajá, dale, porque no Bueno, estoy en la dice compu. Eli dice, ¿cuál es el rol de las universidades en sostener la conciencia colectiva de libertad y como militantes de la revolución? Y Darío dice, es peligroso el uso de la fe para siniestros proyectos políticos. Bueno, eso es más una Una opinión. afirmación, sí. Ujú. Pero Bueno, Eli pregunta por las universidades. las universidades tenés una división categórica entre la Universidad Centroamericana, que es oposición en todos los sentidos, ¿no? Es una universidad jesuita, entonces los jesuitas sí se posicionaron en contra de Daniel terriblemente. Y tenés la universidad, la UNAM, que es la nacional, Universidad Nacional de Nicaragua, que es pública, y tenés otro tipo de trabajo, ahí sí hay un poco más, en las dos universidades hay política, pero no como antes había como mayor pluralidad dentro de las universidades, ahora no, ahora tenés, bueno, en la UCA sos antisandinista o sos antisandinista, por más que estudies en la UCA y tengas tu posicionamiento político, sos anti todo lo que funciona ahí. Yo estuve dando clases en la UCA y por supuesto no, después del 2018 no me dieron una cátedra más, ¿verdad? Pero bueno. Yo soy socióloga y tengo un máster en políticas públicas, por eso he trabajado en el Estado. Y he hecho estudios de posgrado en formulación y evaluación de proyectos con enfoque de género. Entonces, y entonces no solo la formulación, sino también la parte de metodologías de la investigación con enfoque de género también. Entonces, bueno, un poco lo mío, el género y un poco lo mío, las políticas públicas, ¿no? La formulación de políticas públicas, la evaluación,
Desde mi punto ahora en el trabajo que tuve último era evaluación de políticas y formulación también porque hacíamos los planes, como les contaba antes, ¿verdad? Los planes de desarrollo del país, un poco ahí, eso. Y quería Bueno, contarte que la sí. otra vez, que por qué volví a Nicaragua. Yo volví a Nicaragua porque yo me había ido a Argentina, estuve 10 años en Argentina, y yo volví a Nicaragua por Menem, porque se me cerraron todas las opciones en Argentina, y mi papá que se había quedado acá me dice, mira, ¿y no te quieres venir? Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Entonces me volví. Yo estaba estudiando historia en Argentina y no pude seguir, ¿verdad? Por la situación económica, esto, el otro. Y bueno, ya me vine acá a Nicaragua y acá hice sociología y todas las otras, los estudios que he tenido. De... Bueno, queda un minuto, Laura. Yo te pido una reflexión sobre esta imagen tan hermosa de Cortázar de ser tan violentamente dulce, ¿no? Y lo he leído en otros lados, de miel y de pólvora, ¿no? La Nicaragua De eh, leche y miel, porque de bueno, es leche. que hay una parte de ríos de leche y miel que le llaman, y violentamente dulce, ¿por qué? Porque tenés unos volcanes que de pronto explotan, tenés movimientos sísmicos todo el tiempo, tenés, bueno, un pueblo muy, ¿cómo decir?, beligerante, ¿no? Ellos son muy beligerantes, los nicas, y tenés huracanes, acaban de pasar 2 huracanes, grandísimo el año pasado, terrible, se volaron toda la costa atlántica y hasta... Nos desconectamos todos. Dale, dale, ok. No sé si... Bueno, acá hace un calor que no tenés idea del calor que hace. Y allá dice que hace frío, realmente, ¿no? Acá estamos de nuevo. Ah, se está despidiendo. Voy a ver acá. Acá es más temprano, claro, ustedes están comiendo 6, 7, son las 9 allá, claro. Sí, acá es más temprano y te digo, hace un calorón horrible. Bueno. Es importante, Aníbal, porque por YouTube se suma mucha gente, se va a sumar más gente. Sí, yo voy siempre a Córdoba. Yo a Córdoba voy
Bueno, antes iba más seguido, una vez cada 2 años, una cosa así. Ahora tengo, bueno, fui en el 2018 a inicios, en diciembre de 2017 pasé ahí para 2018. No, perdón, de 2018 para 2019 pasé en Córdoba. Me fui 10 días para allá. Y en el 2017 también estuve. Entonces, en el 17 y en el 19, sí. Voy siempre, así que bueno, sí, me gustaría que nos juntemos, que veamos cuando esté por allá. Después de la pandemia será. Acá está Después de la bravo. pandemia, sí, acá Está muy no, bravo. está, yo sé que está allá porque mi mamá está allá ahora. Mi mamá está allá y ¿La mi hijo. vacunaron? Sí, ya le pusieron hoy o ayer o hoy, no me acuerdo, la segunda dosis. Sí, Buenísimo. menos Buenísimo. mal. Y mi hijo también Sí. está allá. Mi hijo estudia ciencias políticas ¿En Córdoba? en Córdoba, sí. Él está en Córdoba. Sí. Che, Mariano no vuelve. ¿Podés cerrar con lo de Nicaragua tan violentamente dulce? Así Ah, bueno, no lo que nos les queda. decía, eso, ¿no? De por qué le dicen violentamente dulce, yo creo que por todo eso, ¿no? Porque hizo una revolución, pero aparte porque hay todos esos fenómenos eh, duros, ¿no? Bueno, generales, que los huracanes, que los temblores, cada 2 por 3 los temblores, los volcanes que hacen erupción, que uno hace erupción, que por allá el otro, que hay veces que se recalienta uno que nos borraría del mapa y estamos todos asustados. Pero bueno, así es Nicaragua, así es. Y tenés el clima que es muy, muy caliente porque hace mucho calor, la verdad hace mucho calor. Nicaragua ahora hace 36 grados, una cosa así, un calor, una humedad porque no ha llovido. Tenés 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía completa. Entonces, yo creo que por todas esas formas tan abruptas que tiene todo este trópico, se le puso así. El libro de Cortázar es bien bonito, sí, y hace referencia él ahí a una muchacha que ahora la han elegido, ella perdió una mano en un combate ahí, era chiquita, tenía 16 años y le cortaron el brazo, pero la guardia la rafagueó y ella se hizo la muerta para poder estar viva ahora. Y ahora va a ser ella magistrada del ¿cómo se dice? Del poder para ellos son magistrados de quienes llevan a cabo las elecciones, ¿no? Toda la parte electoral del Consejo Electoral. Supremo Electoral, ella ahora es magistrada, fue elegida magistrada. Así que bueno, en nuestra Laura, generación. ¿y vos tenés algún cargo político en Nicaragua? No, yo estuve trabajando 12 años en planificación del Poder Ejecutivo dentro del gobierno de Daniel desde 2007 para acá, pero yo tengo problemas en mis ojos, tengo varios trasplantes de córnea. Y ahora me hice uno en este ojo, todavía me falta en este, pero me jubilaron porque me dijeron a los niveles que estabas trabajando 24/7 no podés seguir trabajando. Entonces, chao. Para mí ha sido muy difícil, ¿verdad? Porque siempre he estado muy activa y ahora estar, digamos, en la casa me cuesta. Pero sí estoy trabajando a nivel político en la zona. Yo no he querido tampoco tener ningún cargo político, yo más bien trabajo con los comités de liderazgo sandinistas y con el tendido electoral y apoyando en lo que se pueda y en lo que se necesite desde mi territorio, ¿no? Ahí sí estoy Militando, muy... como se dice. Como decimos ¿Cómo? acá, militando.
Sí, estoy militando. Sí, sí, claro, sí, yo sigo militando, sí. Y la compañera que me decía que, eh, que le sorprendía, bueno, que desde chiquita yo he estado metida tanto en política, y sí, claro, me tocó una vida marcada por lo político, ¿no? Desde mis viejos que eran militantes también. Entonces no puedo ser distinta. ¿Qué voy a hacer? Sí, yo tengo la escuela desde chiquita, desde que salimos exiliados, desde antes, ¿no? Entonces, no puedo ser distinta, pero le agradezco que haya hecho. Sí, No hay pandemia. claro que sí, por supuesto, sí, sí. Invítalo a Ah, Henry. Sería hermoso. Henry tiene una pregunta ahí, Aníbal. Bueno, buenas tardes a Hola, todos y Henry. todas ahí. Bueno, un placer y felicitaciones a Laura. Realmente seguí el martes la presentación y hoy también. Realmente es importante poder escuchar de viva voz o de cerca a alguien que está viviendo de cerca y no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo, un proceso tan importante, complejo, difícil y tergiversado en varios medios de sí, prensa. Entonces, recibir esa información de primera mano, yo creo que es importantísimo. Yo te agradezco de todo corazón esto. Y realmente hay cosas que uno ignoraba. Uno ha leído cosas, qué sé yo, sobre Nicaragua, pero escuchar a alguien que ha vivido desde chiquita ese proceso es algo valiosísimo. Por eso yo pensaba felicitar a Mariano también por haber hecho ese hallazgo para ponernos en contacto directo, no a través de otro. Es como si fuera un trabajo etnográfico. Es decir, claro, se sí. registra la interpretación, la explicación del narrativo de la persona que está al frente, tú no puedes llegar a pensar. De todo modo, yo me atrevo a hacer una reflexión antes de hacerte una pregunta concreta. A muchos nos han preocupado los fenómenos violentos, las reacciones violentas directamente de destitución, de manera para hacer triunfar una contrarrevolución tanto en Venezuela como en Nicaragua, ¿no? Porque lo que pasó en Nicaragua no es otra cosa que apuntar a destruir el proceso sandinista. Así es. Afortunadamente se ha podido salir adelante, Laura. La pregunta mía va, evidentemente el hecho que haya fracasado ese intento no significa que van a dejar de intentar, ¿no? Eso es un primer tema. Todos los días, Bueno, todos los días. esto es. Entonces, a mí me gustaría saber si hay algunos recaudos tomados con respecto a esto para evitar la reiteración de tales hechos, ¿no? Para evitar la reiteración de tales hechos, o de la envergadura que pudo ocurrir esto, ¿no? ¿Y qué base social realmente ellos tienen para poder avanzar o pretender hacer de nuevo algo similar? Bueno, a ver, en ese momento, en el 2018, para mí es muy importante hablar del 2018 porque la tergiversación de la información fue terrible, ¿verdad? Se dijo que el Frente había matado gente, cuando no es cierto, cuando hubieron alrededor de 25 policías muertos, alrededor de 550
policías con problemas, o sea, que se salvaron de pedo, por decirlo de alguna manera, porque están con lesiones que les van a durar toda la vida, 500 y pico de efectivos policiales, o sea, terrible. Ha habido alrededor de una tergiversación de decir que hubieron 1.200 muertos, después decían no, que había 600, después que no, que hubieron 450. Hay un trabajo interesante de un muchacho amigo mío que se tomó el trabajo de buscar cada uno de los muertos esos, y había gente que le había dado un paro cardíaco en su casa y que lo habían incorporado como un muerto sucedido por el levantamiento que hubo. Y inventaron que habían paramilitares, inventaron, bueno, miles de cosas, fue una cosa, un trabajo de las redes sociales, que los estaban atacando, se metían en la universidad y decían, ¡ay, nos están atacando! Y vos movían la cámara y vos decías, ¡ay, qué barbaridad, qué pasó, qué maldito! Y no pasaba nada porque había gente que desmentía eso, ¿no? Que estaba en la calle y decía, miren, yo estoy en la calle, en el lugar donde dicen que está sucediendo, y no pasa nada. Entonces, era muy difícil esa manipulación. Ellos trabajaron con una manipulación hacia los sentimientos, ¿no? El atacar al corazón, ¡ay, pobrecita la viejita que le estaban pegando! Y cuando veo qué viejita, era una de las líderes más importantes que había estado dándole en contra de Daniel. Pero salió golpeada, entonces dijeron, pobrecita la viejita. Y yo digo, puchica, qué desconocimiento si no saben quién es, si es la Ana Quirós, si todo el mundo la conoce, gran opositora, ¿no? O sea, todo fue una gran manipulación. Y entonces pasa todo esto y le piden a Daniel que acuartele a la policía. Entonces, al momento en que Daniel dice, ok, voy a acuartelar a la policía para que vean que no es la policía que está matando a nadie, empezaron a atacar a los cuarteles de policía. Todas las seccionales de la policía fueron atacadas, ¿no? Hay videos donde a Avellán, que es un policía de Masaya, de una provincia, le decían, Avellán, te vamos a matar, con un altavoz. La gente afuera, esto que yo les contaba, ¿verdad? Mucha gente que se les pagó, muchos pagados, hubieron un montón de gente pagada de qué sé yo, ponele, un tipo que está sin trabajo, que es un